Primero vamos a hablar del efecto de la privación de caricias, definiendo caricias. ¿Qué es una caricia? Una caricia es un estímulo intencionalmente dirigido hacia otra persona con la finalidad de modificar su estado de ánimo o su comportamiento. Yo doy una caricia para. ¿Puedo saber por qué tienes tu celular en la mano? Muy bien, bravo, excelente. Gracias, Alex. Muy bien. Yo le lancé a él una pregunta. Mi pregunta es una caricia. Pero yo le hubiera podido decir, apaga tu celular, no me estés distrayendo. Es una caricia. O yo le hubiera podido decir, ay, qué lata das, tráeme tu celular. Es una caricia. ¿Sí se entiende? 3 formas de caricias totalmente diferentes. Todos los días estamos diciendo y haciendo cosas que son caricias. Pero para que se entienda mejor lo que es una caricia, es un estímulo intencional. Si yo lanzo un estímulo, pero no es intencional, no es caricia. Si, por ejemplo, yo salgo por esa puerta y cuando yo salgo el aire le da un azotón y todos piensan que yo salí enojado, no es cierto, no es caricia. Pero si yo salgo por esa puerta y aunque no esté soplando el viento, le doy un azotón, le estoy dando una caricia al grupo. ¿Correcto? Entonces, todo estímulo intencionalmente dirigido a alguien es una caricia. Y ese estímulo, llamado caricia, busca modificar la conducta, el estado de ánimo o la actitud de la persona que recibe la caricia. Cuando yo me doy un estímulo, una caricia, ¿es para qué? Para sentirme mejor. Para manejar la angustia, para pasar la noche, para pasar el tiempo, para no estar aburrido. Me doy una caricia que generalmente, en el caso del varón, es servirse un whisky y en el caso de la mujer es firmar un pagaré con su tarjeta de crédito. No la voltees a ver, ¿verdad? ¿Por qué no? Ah, ella Pero no. ya con gusto. Muy bien. Entonces, ¿queda claro lo que es caricia? Caricia también es esto, por supuesto. O esto, o esto. ¿Sí? O esto. O sea, una pregunta. No todas las caricias son positivas. No. Okay. La mayor parte de las caricias, 5/6 de las caricias, imagínate, 5/6. ¿Esto qué quiere decir? Casi el 100%, porque 6/6 ya sería un entero, ¿no? 100%. 5/6 es como el 85% de las caricias son negativas o falsas o de lástima, pero no son buenas, no son positivas en el sentido profundo de la palabra. La persona emocionalmente inteligente sabe qué tipo de caricias dar, cuándo darlas, para lograr generar endorfinas en la persona a la que se las está dando. Endorfinas que le den efectos operativos, como los que ya vimos, y endorfinas que le den salud corporal, como la que ya vimos. Bien, ¿qué es, aplicando lo que veíamos hace un momento, cuál es el vicio más frecuente de nuestra cultura? Es dar la caricia que no va a lograr el propósito que se quiere. Dar caricias negativas para que se porten bien. Dar caricias negativas para que entiendan. Dar caricias negativas para que aprendan. Dar caricias negativas para que se formen como ciudadanos honestos. Entonces hay una gran cantidad, hay una enorme ignorancia. La gente cree que dando ciertas caricias va a lograr buenos resultados. Y por darle al violín, le dan al violón. Y sale el tiro por la culata. Entonces, hablando de caricias, vamos a ver 2 macrotemas. El primer macrotema es, ¿qué sucede con una persona, sin importar su edad,
Vamos a pensar en un niño neonato. Un niño neonato que tiene unos cuantos milisegundos de haber sido concebido. Ya recibe estímulos por parte de la madre. Ya siente, y ojo, ya graba en ese espacio microcelular que apenas es él, un ovulito fecundado por un espermatozoide que empieza a crecer a una velocidad asombrosa, de tal manera que 12 semanas después ya tiene corazón, ya tiene cerebro, manos, pies y ya tiene la forma de un ser humano. Pero ¿desde cuándo es ser humano? Desde el momento de la concepción. ¿Es esta una afirmación de origen religioso? No. Es una afirmación estrictamente de la ciencia llamada genética humana. Los científicos, los genetistas, son los que más saben que la vida humana comienza con la concepción, no a las 12 semanas ni a las 24. Hoy el gobierno azteca quiere instalar como válido el aborto en todo el país hasta las 24 semanas. Y en algunos estados de la Unión Americana, como Nueva York, por ejemplo, se quiere instalar el aborto hasta incluso después de que el niño haya nacido. ¿Sí? Obama fue el primero que lo introdujo. Si a la mamá no le gusta el niño, tiene derecho a matarlo. En Nueva York ya es válido. Yo sabía antes de nacer, pero ahí viene, ya está afuerita y a la mamá no le gustó. Es de Chicago, ¿no? ¿Chicago? No, es Nueva York. Hasta donde yo sé es Nueva York. Nueva York. Sí, sí. Y los congresistas celebrando eufóricamente que habían logrado la mayoría de votos para instaurar, para hacer válida esta ley inicua, que clama al cielo como un pecado, un genocidio espantoso. Pues en Illinois salió el arzobispo que le dio la excomunicación. La excomunión. ¿Sí? Excomunión. Dijo, todos los ciudadanos, católicos o cristianos, que apoyen a un candidato abortista, queda ipso facto excomulgado. Pero es el único en toda la Unión Americana, aparte del de aquí y de Monseñor Viganó. Son 3 muy conocidos que han tomado esa postura. En México no tenemos a nadie con ese valor. No hay nadie que lo haya dicho con tanta claridad. ¿Sí? Mi iglesia duerme. Bien, volvemos al punto. Entonces vamos a ver qué sucede con una persona desde el vientre de su madre hasta el momento de su muerte, qué sucede en ausencia de las caricias. Si somos capaces de darnos cuenta en esos momentos, en esta tarde, de cuáles son los efectos de la ausencia de las caricias, estaremos profundamente capacitados para llevar a la práctica la epístola de San Pablo sobre el amor. Estaremos profundamente capacitados para aplicar la segunda parte del primer mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué tantos católicos? Hoy un buen amigo mío que está por aquí presente me decía, esta persona tiene sirviendo en la iglesia 20 años, pero esa persona que tiene sirviendo en la iglesia 20 años no sabe nada de lo que voy a explicar. Es más, ahorita mi vieja guardia representada por Leonel, Vivi y Jorge se queda calladita. También Ana. ¿Qué sucede en el organismo de una persona cuando no recibe CTR? Estoy hablando del organismo. ¿Qué le sucede en los primeros instantes en los cuales le es negada una caricia que le es debida? ¿Qué sucede? Se enferma. Mucho antes que eso. En los primeros nanosegundos. La inseguridad. Eso es un efecto psicológico. Estoy preguntando por efectos fisiológicos en el cuerpo que se pueden ver en el microscopio. ¿Qué sucede cuando tu hija, tu esposo o tú esperan una caricia gratuita y positiva, sincera, profunda y contundente, y en vez de eso reciben un descontón, un knockout, una frase que implica no me importas,
o me importa más mi trabajo, o me importa más mi mamá, o me importa más mi tarjeta de crédito, o me importa más mi secretaria. ¿Qué sucede en esa persona que recibe la ausencia, el impacto de la ausencia de la caricia? ¿Qué sucede? Bueno, ahora sí habla, Leonel, si te recuerdas de algo. No recuerdo bien, doctor, pero se aniquila ¿Qué se aniquila? completamente todo su ser. ¿Qué recuerdas, Jorge? Ley de la repetición, te la aplico. ¿Qué sucede? No se lo voy a explicar bien, ¿no? Pero Tú di lo que recuerdes. cuando la persona se le hace una caricia, No, cuando la persona no recibe la caricia que ha menester. ¿cómo dice que hacia adentro ¿cuál es la palabra? Que se lo traga. Vivi, ¿recuerdas algo? Se empiezan a morir las neuronas o lo que tiene la sangre, las células. Un aplauso para mi buen amigo José Alfredo. Bravo, muy bien. Lo primero que sucede se llama anoxia. Anoxia o hipoxia. ¿Qué significa? ¿Qué significa hipoxia y anoxia? Falta de oxígeno en la sangre. La cara se pone roja o verde o amarilla si se te derrama la bilis, o empalideces, ¿sí? Porque se te va toda la sangre a los talones, literalmente. Pero el fenómeno médico comprobado es que una persona que espera una caricia intensa, sincera, clara y profunda de una persona altamente significativa para ella, y en vez de eso es ignorada o recibe una no caricia, la ausencia de la caricia, está demostrado científicamente que de sus 5 millones de glóbulos rojos, en menos de un segundo se vuelven 3. Y los otros 2 millones se evaporaron, literalmente. ¿Qué evapora? Como lo dijo Alfredo muy atinadamente. ¿Qué hace que se aniquilen los glóbulos rojos? La serotonina, que es un neurotransmisor que está en las personas deprimidas. Les voy a explicar. Una pastilla antidepresiva es un inhibidor de la recaptura de serotonina. Así se conoce en el mundo de la medicina. Inhibidor de la recaptura de serotonina es una pastilla que se llama Prozac, por ejemplo, o Tafil, que te la tomas, o fluoxetina, que te la tomas para que el sistema sanguíneo, el torrente sanguíneo, no recapture las toxinas que te genera la ansiedad. Entonces, el Prozac o el Tafil se llevan esas moléculas de serotonina al caño, literalmente se las llevan en la orina o en el excremento y la persona no recaptura las moléculas que lo angustian, lo deprimen, lo desesperan o lo irritan. Eso es un tranquilizante que se utiliza para las personas que tienen ataques de ansiedad o depresión o ataques de iracundia. Muy bien, entonces, ¿qué sucede con una persona que no recibe las caricias que necesita? Pérdida súbita de glóbulos rojos, hipoxia o anoxia. Hay personas que nunca van a tener en su organismo la suficiente cantidad de glóbulos rojos porque su marido ni las pela. O de niños que tienen el mismo problema, porque eso sí, comen, tragan, duermen, ven tele, tienen iPad, tienen iPhone, pero no tienen las caricias de sus padres. Tienen todo lo material, pero eso para vivir con alto nivel de calidad de vida no sirve. Fíjense muy bien, una dieta balanceada, una dieta comestible que entra por la boca, que se mastica, se bebe, pues necesita tener
Equilibrio entre carbohidratos, proteínas, minerales, vitaminas, lípidos, azúcares, grasas, etc. Equilibrio. Y si comes todo esto de manera balanceada, pues tu salud corporal puede ser más o menos buena o muy buena. Pero aquí la gran pregunta es, ¿de qué se alimenta el sistema nervioso central? No se alimenta por cosas que nos entran por la boca. Al sistema nervioso central le importa un rábano qué es lo que comes, o qué es lo que respiras, o qué es lo que bebes. ¿Qué es lo que le importa al sistema nervioso central? Caricias. Si no las recibes en forma suficiente, habitual, contundente, tu cerebro, tu sistema nervioso central completo, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, médula espinal y 144,000 millones de neuronas, ¿cómo están? Desnutridas o subnutridas o en estado de niño de Biafra, hambrientas. Por esa razón, yo diseñé el término hace 40 años de hambre de caricias. Los autores que descubren esto, Eric Berne, Thomas Harris y otras personas en el mundo científico de California, aquí cerquita, en La Joya concretamente, no le llamaron hambre, le llamaron necesidad. Sin embargo, yo me di el lujo de llamarle hambre, para que le quede más claro a todos. No se trata de una necesidad, se trata de una hambre de niño de Biafra, brutal, terrible, feroz, espantosa, insaciable, tanto más insaciable cuanto menos sea el hábito de las personas que nos rodean para proporcionarnos esas caricias. Ahora bien, aparte de la hipoxia y de la anoxia, un organismo privado de las caricias que necesita, ¿qué otros síntomas corporales desarrolla? Fíjense muy bien, lentitud del tono muscular. La mamá, mijito, apúrate, ya voy, y no va. ¿Qué tiene en sus músculos ese chamaco de 8 años? Que dice que va y no va. Tiene lentitud en el sistema osteotendinoso. Está atascado como si tuviera artritis. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas materiales, tal vez muy buena cantidad de dinero para gastar, muchas diversiones, pero no tiene las caricias que necesita. ¿Cómo se comporta? Con lentitud. ¿Cómo es en la escuela? Distraído, desmemoriado, no le interesa aprender. Todo lo que implique esfuerzo no lo puede hacer suficientemente, porque no tiene la energía que le dan las endorfinas que le van a producir las caricias de mamá y papá. O de sus equivalentes, que pueden ser los hermanos, los tíos o los abuelos en caso de que los padres hayan fallecido, o que estén de viaje, o simplemente que haya habido un divorcio. Entonces, el segundo efecto es pérdida del tono muscular, pérdida de la memoria, pérdida de la eficiencia, pérdida del entusiasmo. Otra, el sistema inmunológico se desploma y puede pescar con mucha facilidad un catarro, una gripe, una pulmonía o cualquier enfermedad aeróbica de los bichos que andan en el aire, que son la mayoría de las enfermedades infectocontagiosas. Su sistema inmunológico desplomado lo hace un sujeto fácilmente enfermable. ¿Quién había oído hablar de todo esto? Entonces, fíjense el terrible contraste. El papá de un niño así, la mamá de un niño así, no importa su edad, puede estar recién nacido o puede tener 20 años. ¿Cómo estructura su tiempo? En la iglesia. Predica, estudia la Biblia con frenesí, se la sabe de memoria. ¿Y cómo está su hijo? Desnutrido. ¿Esto es cristiano? ¿Es coherente? ¿Está buscando realmente
¿Está logrando la gloria o está llevando a su familia a lo que leí el otro día, que es el comunicado del señor obispo, si mal no recuerdo, de Illinois, que dice que los niños entre 12 y 30 años de este país han abandonado la fe? ¿Por qué? Pues porque su papá no los acaricia, porque su mamá no los acaricia, porque no les da su tiempo, no les da su reconocimiento. Ay, pero eso sí, la Biblia dice que y les suelta un discursote. Entonces, a consecuencia de eso, A consecuencia de